Como prometí, hablamos de la voz pasiva. Primero deberías preguntarte cuándo se usa la voz pasiva y qué es, o sea, cuál es el concepto aquí. Usamos la voz pasiva cuando el actor es desconocido, cuando todo el mundo sabe de quién se habla o simplemente no es de ningún interés. Tomamos en cuenta esa información. Ahora vamos al español. Entonces en español, cuando tienes oraciones con se más el pretérito, por ejemplo, ya se vendió la casa del vecino. No sabemos quién fue, al final no nos interesa. Y esa también es la idea, porque normalmente no mencionamos el actor. Es justo la idea de la voz pasiva, no nos interesa. La otra forma es igual el pretérito, pero en la tercera persona plural. Por ejemplo, ya arreglaron el carro, te lo puedes llevar. Al final no sabemos exactamente quién fue, pero lo más probable es que fue el mecánico. Tercer punto, es más cerca a la estructura en alemán. Por ejemplo, yo fui elegido para participar por mi club. Ahora vamos al alemán. En alemán tenemos dos formas de la voz pasiva. Primero tenemos el Vorgangspassiv y segundo tenemos el Zustandspassiv. Zustandspassiv, como el nombre ya nos está indicando, Zustand es simplemente el estado, en otras palabras, se refiere al resultado de una acción. El Vorgangspassiv, igual la palabra nos indica Vorgang, proceso, nos indica el proceso de la acción, o sea, más bien dónde está el enfoque. Te imaginas que tenemos un estado A y un estado B. El Vorgangspassiv enfoca en lo que está pasando entre A y B. En cambio, el Zustandspassiv enfoca solamente en el resultado B. Pero es pero mucho más común usar el Vorgangspassiv siempre cuando quieres usar la voz pasiva en alemán. Es lo más probable. Ahora vamos a ver los pasos que necesitamos para transformar una acción o una oración de la voz activa hacia la voz pasiva. Ich kaufe das Haus. Voz activa. Das Haus wird von mir gekauft. Es exactamente la misma información, pero en la voz pasiva. ¿Dónde está el acusativo en la voz activa? Exacto, das Haus. Entonces el acusativo se vuelve el sujeto, es decir, nominativo, en la oración de la voz pasiva. Por eso tenemos das Haus. Ahora el verbo. Usamos werden más participio 2 y werden justo es el verbo que conjugamos en el tiempo adecuado. Porque funciona como un auxiliar y sabemos el auxiliar es el verbo que representa el tiempo en la oración. Así tenemos das Haus wird gekauft. Tercer paso, ¿qué hacemos con el sujeto de la voz activa? El sujeto de la voz activa transferimos al dativo, pero le precede un von. Ahora acuérdate que es justo la información que es el enfoque en la voz activa y no tiene ningún o casi ninguna importancia para la voz pasiva. Vamos a continuar usándolo para que practiques un poco el dativo más von. Y con esas tres reglas, ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Sie schreibt eine E-Mail. Eine E-Mail wird von ihr geschrieben. Er repariert das Auto. Das Auto wird von ihm repariert. Wir malen ein Bild. Ein Bild wird von uns gemalt. En esos ejemplos siempre usamos el presente, porque tenemos werden en el presente más el participio 2. Ahora, ¿cómo sería la forma? Solamente para reconocer la forma en todos los tiempos. Volvemos a nuestro ejemplo del inicio. Ich verkaufe das Haus. Esta oración en pretérito es Ich verkaufte das Haus. En la voz pasiva sería Das Haus wurde von mir verkauft. Wurde es el pretérito de werden en la primera persona singular. La voz activa en perfekt. Ich habe das Haus
verkauft. Y en Perfekt, voz pasiva, das Haus ist von mir verkauft worden. Pausa, porque ahora de una vez te aclaro la duda que seguro tienes. Worden simplemente es el participio 2 de werden cuando lo usamos como auxiliar, es decir, como un verbo modal. Pero en cambio, cuando escuchas geworden, eso significa que es werden en su forma del Vollverb, es decir, cuando es el único verbo en la oración que justo da el significado a la oración. Por ejemplo, letztes Jahr bin ich 20 Jahre alt geworden. Continuamos con el pluscuamperfecto. Ich hatte das Haus verkauft und das Haus war von mir verkauft worden. El futuro 1. Ich werde das Haus verkaufen und das Haus wird von mir verkauft werden. El futuro 2 no es nada realmente importante, pero para que tengas toda la lista. Ich werde das Haus verkauft haben und das Haus wird von mir verkauft worden sein. Ok, sabiendo todo eso, la pregunta ahora debe de ser, pero ¿cuándo no funciona? ¿Cuándo no podemos usar la voz pasiva? Ahora podrías pensar como cuando no tenemos un acusativo, ¿cómo formamos? Porque no tenemos sujeto. Y hay dos opciones para solucionarlo. Heute tanzen die Leute viel. En la voz pasiva podemos decir es wird heute viel getanzt. Entonces, cuando no hay un acusativo, tenemos la opción de crear un sujeto, que es el es, una forma impersonal. ¿Para qué inventarse algo si no lo necesitamos? Porque seguido en la oración vas a encontrar un adverbio en una forma de tiempo o de lugar. Y esta información justo es suficiente para nosotros para ponerlo al inicio. Así podemos decir, heute wird viel getanzt. A continuación, no vas a usar la voz pasiva tampoco con verbos de cantidad. Por ejemplo, betragen o kosten. No tiene sentido. Tampoco con verbos de pertenencia, Verben des Besitzes. Zum Beispiel wissen o haben. Simplemente no tiene sentido. Tenemos 3 reglas y podemos convertir la oración que sea, que lleva sujeto, verbo, objeto, adverbio en una forma de tiempo o de lugar a la voz pasiva. Siempre cuando tenemos un dativo, se mantiene el dativo y se lo pone al inicio. Sie schreibt ihrer Chefin eine E-Mail. Ihrer Chefin wird eine E-Mail von ihr geschrieben. Por definición, mantienes el dativo, lo colocas al inicio de la oración, luego tienes el verbo, como siempre, el flip de sujeto y verbo. Cuando no empiezas con el sujeto, luego continúas con el sujeto y simplemente sigues con la oración como siempre. Hacemos más ejemplos. Ich sag dir Bescheid. Dir wird von mir Bescheid gegeben. Sie haben uns ein Restaurant empfohlen. Uns ist ein Restaurant von ihnen empfohlen worden. Ahora hablamos sobre la realidad. ¿Cuándo lo usas? Ahora tienes una mejor idea. ¿Cuándo usarlo? ¿Cómo se forma? ¿Cuándo no se forma? Y también qué es el papel principal del actor. Entonces, siempre cuando tú eres más bien el objeto, en una circunstancia podrías o deberías usar la voz pasiva. Es decir, cuando tú no tomas una decisión intencional o tú te mueves de forma intencional hacia un lado. Ahora imagínate que estás en un hospital. Entro, explico mi caso, pero desde ahí me llevan. Me llevan a un lado, me hacen los estudios y todo eso sería la voz pasiva. Ich wurde zum Wartezimmer gebracht, ich wurde zum CT begleitet, meine Daten wurden ausgewertet, ich wurde von der Ärztin behandelt und so weiter und so weiter.
porque yo no hago nada, me hacen las cosas hacia mí. Ahora practicamos, hacemos ejemplos. Der Polizist hält die Autofahrerin an. Die Autofahrerin wird von dem Polizisten angehalten. Dígame en los comentarios por qué es dem Polizisten y no dem Polizist. Sie renovieren ihr Haus. Ihr Haus wird von ihnen renoviert. Die Kinder räumen das Zimmer auf. Das Zimmer wird von den Kindern aufgeräumt. Mein Chef sagt das Meeting ab. Das Meeting wird von meinem Chef abgesagt. Seine Chefin tauscht seine Schicht. Seine Schicht wurde von seiner Chefin getauscht. Die Zahnärztin zieht mir einen Zahn. Mir wird ein Zahn von der Zahnärztin gezogen. Um 8 Uhr bringt die Krankenpflegerin ihm seine Medizin. Um 8 Uhr wird ihm seine Medizin von der Krankenpflegerin gebracht. A veces tienes más opciones en cuanto a la secuencia de las palabras, porque cuando la oración es muy larga, ya no estamos tan estáticos. Depende un poco dónde pones la énfasis en la oración. ¿Es el tiempo al inicio o es el dativo al inicio? Sería, ihm wird um 8 Uhr die Medizin von der Krankenschwester gebracht. Depende de lo que te parece más importante. Ponme en los comentarios la respuesta de esta oración. Yo te la doy en la voz pasiva y tú la conviertes a la voz activa. Das Paket ist bei der Post abgegeben worden. Claro que sí, te agradezco si me sigues. De esta forma puedo hacer más contenido para ti, para ayudarte con tu alemán. Diciendo eso, dime en los comentarios también cuál quieres que sea el próximo video.